¿Qué tal? Qué gusto volvernos a encontrar por este medio, Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca. Me da mucho gusto. Ustedes saben que para mí es un placer estar nuevamente con ustedes para estudiar la bendita palabra del Señor. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos la vida, Señor, por permitirnos estar una vez más, Señor, reunidos con el principal propósito, Señor, de escudriñar tu bendita palabra, Señor, de escuchar tu voz por medio de cada página, Señor. Gracias, amado Dios. Hoy, Señor, comenzamos un nuevo tema, Padre Santo. Vamos a hablar, Señor, sobre nuestra relación, Señor, con el Espíritu Santo, Señor. Lo importante que es nuestra relación con el Espíritu Santo. Muchas, muchas gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanitos en la fe, Señor, que ya están ahí, Señor, preparados para escuchar este estudio, Señor. Por los amigos y amigas, Señor, que también, Señor, tienen a bien conectarse, Señor, como cada lunes para escuchar este estudio. Y también, Señor, a todos aquellos, Padre, que por medio de las redes sociales, Señor, también nos ven, Padre Santo, y pueden escuchar este estudio. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos a toda verdad, que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, recordándonos, Señor, tus palabras, amado Jesús. Gracias te damos, Señor, y nos disponemos, Señor, a iniciar este estudio, Padre, con tu bendita presencia en nuestras vidas, Señor, por medio de tu Espíritu. Padre, muchas gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor, de servir al único Dios verdadero. Muchas, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a comenzar nuestro estudio del día de hoy. Estuvimos hablando sobre el bautismo en agua, un estudio muy, muy interesante, muy importante, y hablábamos sobre que el Señor Jesús dejó ordenanzas que nosotros como parte del cuerpo de Cristo debemos de ser obedientes e ir llevando a cabo cada una de esas ordenanzas que el Señor dejó para cada uno de nosotros, para ti, para mí y para todo aquel que forma parte del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que probablemente ya lo has escuchado, y que no solamente lo has escuchado, sino también nosotros, ¿verdad? Desde el principio de nuestros estudios, pues también lo hemos mencionado el Espíritu Santo, pero así como el bautismo ya lo habíamos visto, pero que lo vimos a lo mejor de una manera más somera, de una manera más, pues no tan detalladamente. Hoy vamos a hablar sobre nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Hemos hablado que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué es el Espíritu Santo? Eso lo vamos a estudiar y tenemos que ver la importancia que tiene en nuestras vidas el Espíritu Santo, porque definitivamente para todo creyente, para toda persona que ha venido a los pies de Cristo y que ahora ha sido regenerado, ha sido transformada su vida y que ahora tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios, definitivamente es difícil pensar que fuera posible vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios sin la presencia y la ayuda del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Si tú y amigo, hermano en Cristo que me escuchas, si tú ya eres cristiano, si ya recibiste a Jesucristo, es sumamente difícil que tanto tú como yo podamos llevar una vida de acuerdo a los preceptos, de acuerdo a los estatutos, de acuerdo a los lineamientos de Dios, si no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo cierto es que no hay posibilidad
de vivir una vida cristiana victoriosa si el Espíritu Santo está ausente de nosotros. ¿Por qué? Porque acuérdate que dice la palabra de Dios, no es por nuestras fuerzas, sino es por el Espíritu Santo. Cuando nosotros andábamos en nuestra pasada manera de vivir llena de pecado, nosotros vivíamos una vida disipada, una vida sin Cristo, y las cosas de Dios nos parecían absurdas, nos parecían locas, ¿verdad? Y cuando alguien, ¿verdad?, nos decía, es que mira, yo vine a Cristo y yo pude dejar el alcohol y yo pude dejar el cigarro y yo dejé la pornografía y yo dejé infinidad de pecados que se practicaban. A nosotros, cuando estábamos en nuestro estado natural, en nuestro estado pecaminoso, nos parecía absurdo. Pero cuando venimos a Cristo, le recibimos como único y suficiente Salvador, y Él, en ese preciso momento en que nosotros nos arrepentimos y le clamamos delante de su presencia y le decimos, Señor, necesito de tu perdón. Necesito arrepentirme, necesito decirte que he sido tal y cual persona y que he hecho esta y esta otra barbaridad, pero Señor, vengo a ti porque ahora sé que tú eres el único que puede perdonar mis pecados y me puede amistar con el Padre. Y cuando eso sucede, cuando el Señor nos regenera en ese momento, somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas marcándonos como parte de Él. Ahora ya le pertenecemos. Y entonces cuando comenzamos nuestro caminar en Cristo, nosotros todas esas malos hábitos, todas esas cosas que nosotros hacíamos en el pasado y que nos parecía tan natural hacerlos, que nos parecían cosas pues que no dañaban a nadie y que las hacíamos gustosos, pero cuando venimos a Cristo venimos a darnos cuenta de que todo eso no le agrada a Dios, de que todo eso es pecado y que antes caminábamos sin Dios y que creíamos que todo estaba bien en nuestras vidas hasta que venimos al Señor y entonces el Señor nos rescata, nos perdona, nos sella con el Espíritu Santo, nos da las arras del Espíritu y entonces ahora nosotros somos apartados para Él. Así como el novio, ¿verdad? Aparta a la novia y la novia y se comprometen. Así el Señor Jesucristo nos da las arras del Espíritu. En automático dice, tú me perteneces, tú eres mío y te doy como un sello en tu vida, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga a ayudarnos, ¿verdad?, a quitar todas aquellas cosas que no las hemos podido dejar con nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo va a venir a ayudarnos a ir quitando todo aquello que no le agrada al Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos al Señor, nuestra vida es regenerada, nuestro espíritu es regenerado, es vivificado, y entonces, en ese preciso momento, nuestro espíritu tiene hambre del Dios vivo, hambre de conocer de su Creador, hambre de cada día estar cerca de Él. Por eso es que te decía yo hace un momentito que cualquiera de nosotros que nos decimos cristianos, si no tenemos el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que podamos transitar en este mundo, porque ahora, acuérdate que ya estudiábamos que ahora nosotros somos peregrinos, que vamos por este mundo nada más, pero que no pertenecemos a este mundo. Acuérdate que el Señor Jesucristo dijo que nosotros no somos del mundo, así como Él no era del mundo, así nosotros vamos de paso. Y por lo tanto, para poder transitar por este mundo tan lleno de maldad, tan lleno de pecado,
Él nos dio su Espíritu Santo para poder caminar rectamente, para poder hacer la voluntad del Padre. Pero eso se logra solamente dejando que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas, que cada día estemos saturados del Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos lograr? Por medio del estudio de la palabra, por medio de tiempos con Dios, por medio de la oración. Nosotros en esa búsqueda vamos dándole alimento a nuestro espíritu y va creciendo. Y entre más crecemos, te decía yo, entre más y más va creciendo el nuevo hombre, el viejo hombre va quedando ahí, chaparrito, chaparrito, de tal manera que no tiene la fuerza suficiente para entonces llevarnos a hacer lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque ahora el nuevo hombre que está lleno del Espíritu Santo y que busca agradar a Dios, nos va a llevar a buscar las cosas que le agradan a Dios. ¿Y qué es lo que le agrada a Dios? Que leamos, que escudriñemos la palabra como lo estamos haciendo ahorita, que cada día nos esmeremos por buscar de Dios, que cada día estemos teniendo intimidad con Dios, que busquemos tiempos específicos para estar con Dios. Y solamente de esa manera el Espíritu Santo nos va a habitar. Y entonces, cada día de nuestras vidas, al tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, cualquier intento de la carne por querer llevarnos a hacer lo incorrecto, al estar llenos del Espíritu Santo, podremos decir las palabras que el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? La palabra de Dios dice. Porque ahora eso ya sabemos que a nuestro espíritu no le agrada, que al Espíritu Santo que ya nos habita no le agrada. Por lo tanto, debemos de hacer lo que a Dios le agrada. Entonces, nosotros para llevar una vida conforme a lo que Dios quiere que hagamos, solamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podremos llevar a cabo, podremos ir de victoria en victoria. Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, no sé si recuerdes, y de volver al Padre, prometió que no nos quedaríamos huérfanos. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos quedaríamos como un hijo sin padre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando un padre muere y se va? Y los hijos quedan desprotegidos, quedan solos. Y él entonces nos dijo, ustedes no se van a quedar como un hijo sin padre, sino, dijo el Señor Jesucristo, sino que yo voy a orar al Padre para que les envíe otro consolador. Y eso lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo, para que ahora ya no estuvieran solo en ese tiempo los apóstoles, sino ahora también nosotros, ¿verdad? En ese tiempo se los dijo a sus apóstoles. No sé si recuerdes, porque ya he mencionado varias veces esta cita bíblica o este pasaje bíblico donde ellos están tristes, ¿verdad? Y les dicen, no estén tristes, es necesario que yo me vaya. Porque dice, si yo no me voy, entonces no se les sería enviado el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya y yo rogaré al Padre y Él les enviará al Espíritu Santo. No se van a quedar huérfanos. Él va a estar con ustedes. Él les va a ayudar, les va a dar el poder para hablar la palabra de Dios. Porque hay que recordar que cuando tú y yo le hablamos a las personas sobre el Evangelio, quien convence de pecado es el Espíritu Santo. No eres tú, no soy yo quienes convencemos a las personas de que están pecando, sino es el Espíritu Santo que los contrista y que los lleva a ese punto del arrepentimiento, de la necesidad de un Salvador, porque es el Espíritu Santo. Solamente Él hace esa obra maravillosa. Y por eso es que el Señor dijo, no van a estar solos, no van a andar en el mundo hablando y predicando. Por eso el Señor les dijo, no salgan a sus discípulos, no salgan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque Él les dará poder, poder para predicar la palabra de Dios, el poder para no amedrentarse
aún en las circunstancias difíciles, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de nosotros. Él es el que va a traer a nuestra memoria. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios y que la degustemos, la comamos, para que en el momento necesario el Espíritu Santo traiga a nuestras mentes ese pasaje bíblico para hablarle a las personas. Él lo pudiera hacer sin la ayuda de nosotros, pero el Señor quiere usarnos a nosotros para que el Espíritu Santo le hable a otros de la palabra de Dios. Amén. Mira, vamos a ver qué dice Juan 14, 16. Dice la 16 al 18. Dice así la palabra de Dios en Juan 14, del versículo 16 al versículo 18. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es el mismo Dios que está en nosotros. Amén. Entonces, Él se va, pero envía al Espíritu Santo y dice, y yo voy a estar con ustedes. Amén, gloria al Señor. Yo voy a rogar al Padre para que no se queden solos, para que no se sientan desprotegidos, sino que el Espíritu Santo, dice aquí, Él vendrá con ustedes, dice aquí, les dará otro consolador, alguien que esté ahí consolándolos, fortaleciéndoles, ayudándoles, dándoles el poder para predicar la palabra con veracidad. Amén, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de verdad. Y dice aquí algo bien importante, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibirlo porque no le ve ni tampoco le conoce, dice el Señor. Pero vosotros le conocéis y le conocéis porque cuando tú veniste a mí me recibiste, yo lo puse en tu vida. Yo lo puse en tu vida. Dice, porque mora en cada uno de ustedes y estará en cada uno de ustedes. Por lo tanto, no los voy a dejar huérfanos, sino que yo vendré a ustedes. Y ahí voy a estar con ustedes para ayudarlos, para lograr aquello que por tus propias fuerzas tú no puedes. El Espíritu Santo te va a ayudar a hacerlo, para que tú comiences a tener frutos del Espíritu y frutos en abundancia. Es un hecho que Jesús ascendió al Padre, eso lo sabemos ya, ¿verdad? Que Él ascendió al Padre, Él se fue con el Señor. Mira lo que dice en Lucas 24, del 50 al 53. Dice así la palabra de Dios. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Aquí vemos a sus discípulos con él, ¿verdad? Y dice aquí la palabra de Dios, dice que los sacó, el Señor Jesús se los llevó fuera, allá, hasta Betania. Y dice que alzando sus manos al cielo, los bendijo. Amén, gloria a Dios. Alzando sus manos al cielo y también dice, los bendijo. Yo me imagino al Señor levantando sus manos al cielo y luego poniendo sus manos sobre sus discípulos y bendiciéndolos. Y dice aquí que aconteció que bendiciéndolos, una vez que los bendijo, Él se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos, dice aquí la palabra de Dios en el versículo 52, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Regresaron llenos, gozosos de haber hablado con su maestro y sobre todo de haber recibido
las promesas que les acababa de hacer, ¿verdad? Y les dijo, no se preocupen ni estén tristes. Va a venir a ustedes el Consolador, va a venir el Espíritu Santo y ahí va a estar con ustedes. Así es que no se preocupen, no los voy a dejar solos, yo voy a venir a estar con ustedes. Y dice aquí en el 53, y estaban siempre en el templo alabándolo y bendiciendo a Dios. Amén. Entonces, ellos regresaron a Jerusalén y estaban en el templo y estaban adorando al Señor, estaban alabándole todo el tiempo. Y eso es lo que pasa con aquel que recibe a Jesucristo, con aquel que ha sido regenerado. Su deseo es estar siempre gozoso, es estar siempre alabando y adorando, agradeciendo a Dios por todas las cosas, no solamente cuando nos va bien, también cuando pareciera que no nos va tan bien. El Señor quiere que en todo momento le demos gracias, no porque ese mal venga de parte suya, sino porque Él quiere que nosotros tengamos la plena seguridad que aún en medio de esa pequeña tribulación que estemos pasando, Él tiene el control. Él no se ha olvidado de nosotros y Él, todo aquello que pareciera terrible para nosotros, el Señor siempre lo va a conducir para bien, para la vida de sus hijos. Amén, gloria al Señor. Pero también es un hecho que el Espíritu Santo descendió tal y como lo prometió el Señor. Vamos a ver qué dice Lucas 24, del 44 al 49. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 24, del 44 al 49. Y dice así la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén, gloria al Señor. Aquí vemos a Jesucristo hablándoles, diciéndoles, ¿verdad? Todo esto tenía que suceder todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, dice aquí, en los profetas y en los salmos. Todas las profecías que estaban escritas en Isaías, en la ley de Moisés, en los profetas como Isaías, como Malaquías, como Zacarías, estaban cumpliéndose en ese momento, y por eso el Señor les dice, era necesario que se cumpliesen. Todas y cada una de esas profecías era necesario que se cumpliese. Y dice aquí la palabra de Dios que entonces les abrió el entendimiento y ellos comenzaron a entender lo que el Señor Jesús les hablaba. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo cuando el Señor les decía, ustedes también están sin entendimiento, no comprenden lo que les digo? Tanto tiempo han andado conmigo y todavía no entienden. Y a veces así nos pasa, hermanos. Podemos tener mucho tiempo estudiando la palabra de Dios, conociendo del Señor, pero aún todavía no entendemos lo que dice la palabra. Y la torcemos, la tergiversamos y la movemos o la acomodamos conforme a nuestra conveniencia. Porque desgraciadamente ya veíamos en algún estudio que vimos, ¿verdad? Sobre los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, personas sin entendimiento, ¿verdad? Que tuercen la palabra de Dios para sus propias conveniencias.
Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que son hombres que se han extraviado y que han torcido la palabra. Y que nosotros necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto de parte de Dios, que sea el Espíritu Santo que nos lleve a todo entendimiento, a toda verdad, para que no sea lo que yo creo, lo que mi corazón siente, porque hay gente que dice, ¿verdad? Yo en mi corazón siento, pero acuérdate que dice la palabra de Dios que el corazón, más que todas las cosas, dice que es engañoso. No nos debemos dejar influenciar por lo que nuestro corazón siente, porque muchas veces, ¿verdad? Nuestro corazón tiene emociones que no tienen nada que ver con los deseos de Dios para nuestra vida. Tenemos que tener mucho cuidado, porque actualmente, desafortunadamente, ¿verdad? Hay mucha gente que se dice muy espiritual y que dice que en su corazón siente, pero son únicamente, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Únicamente son sus propios deseos, son sus propias mentiras. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Por eso es necesario que nosotros, ¿verdad? Busquemos de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos enseñe, para que el Espíritu Santo nos redarguya, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mira también lo que dice Hechos. Vamos a ver lo que dice Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Y mira lo que dice en el versículo 32 del mismo capítulo, el capítulo 2, dice la palabra de Dios en el versículo número 32 y 33, dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí vemos a Pedro hablándoles, ¿verdad? Y diciéndoles esto que ustedes ven, esto que está pasando. Dice, así que ha sido exaltado Dios, Jesús a la diestra del Padre, dice, y nosotros, dice, estamos recibiendo la promesa del Espíritu Santo que está siendo derramado sobre nosotros. Dice, ¿verdad? Porque esa fue una promesa que Jesús había hecho a sus seguidores, a sus apóstoles. Y en ese preciso momento, como acabamos de verlo en los primeros versículos, ¿verdad? Es la parte que yo te decía cuando les dijo, no salgan hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que cuando ellos estaban ahí, todos ellos reunidos, dice que de repente estaban todos juntos, estaban unánimes ahí, yo me los imagino gozándonos, alabando a Dios, y de repente vino del cielo un estruendo, un sonido fuerte, como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó todo el lugar, absolutamente todo el lugar donde todos ellos estaban ahí reunidos, sentados, y se les aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos. Y dice aquí en el versículo 4, dice,
y fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron llenos de esa promesa que Jesús les había hecho, que les dijo, no los voy a dejar huérfanos, sino que el Espíritu Santo va a venir sobre cada uno de vosotros, porque es necesario que tengamos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar la autoridad, Él es el que nos va a dar el poder para predicarle a las naciones con autoridad, con entendimiento, por medio del Espíritu Santo. No porque nosotros seamos muy sabios, seamos muy conocedores de la palabra, sino porque hemos dejado que el Espíritu Santo nos llene, porque estudiamos la palabra, porque buscamos tiempos con Dios, y el Espíritu Santo cada día va llenando nuestras vidas, la va rebosando de tal manera que, como ya te decía yo en alguna ocasión, y te lo he venido repitiendo estudio tras estudio, al dejar que el Espíritu Santo vaya llenando al nuevo hombre, nuestro, esa hombre que ha sido regenerado, nuestro espíritu. ¿Te acuerdas que hablábamos de que somos espíritu, alma y cuerpo? Bueno, pues el espíritu, cuando Adán pecó, el espíritu quedó ahí, dormido, apagado, muerto. Pero cuando viene el Señor Jesús en nuestras vidas, cuando reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y nos arrepentimos, entonces viene el Señor a nuestras vidas, y ese espíritu que estaba ahí adormilado, el Señor lo despierta y volvemos a poder a tener comunicación con Dios. Ese espíritu que cuando Adán pecó, entonces se volvió el hombre desobediente. El espíritu del hombre no quería nada con Dios, como sucede en el día actual. Vemos al hombre, ¿verdad? Cada día haciendo tales vilezas, tales pecados tan terribles, y no quiere nada con Dios, porque el espíritu, su espíritu, el espíritu que Dios puso en el hombre, está ahí muerto en sus pecados. Y entonces ese espíritu no quiere nada con Dios, no le interesa una relación con Dios. Pero cuando nosotros venimos a Él, somos regenerados, somos vivificados, y nuestro espíritu, ese espíritu que el Señor puso en nuestras vidas, es vivificado. Y al vivificar, al volver a tomar aire, recibe el Espíritu Santo, y entonces volvemos a tener una conexión con el Padre, una conexión que se había perdido a causa del pecado. Volvemos nuevamente a tener esa relación con el Padre por medio del Espíritu Santo, porque Jesús nos perdona, nos regenera y nos justifica delante del Padre. Y ahora nuestro espíritu quiere volver a entablar una relación con su Creador. Y ese espíritu tiene hambre de su Creador, tiene ganas de hacer lo que a Dios le agrada. Y entonces ese espíritu comienza a buscar alimento, y ese alimento no lo puede encontrar con el alimento material, lo va a encontrar en esto, en la palabra de Dios. Ahí es donde va a encontrar su alimento, nuestro espíritu. Y cada día va a demandar más y más alimento. Ya lo habíamos estudiado en algún estudio, en nuestros primeros estudios, ¿verdad? Comenzamos a darle a nuestro espíritu, pues primero papillita, ¿verdad? Cosas sencillas que pueda nuestro espíritu digerir, porque pues acaba de nacer de nuevo, acaba de volver a respirar, y hay que darle alimento, hay que darle lechita, hay que darle de a poquito a poquito. ¿Para qué? Para que llegue el momento en que nuestro espíritu esté fortificado de tal manera que entonces ya pueda comer un alimento más sólido. Pueda entonces, por medio del Espíritu Santo, ir entendiendo y encontrando las promesas de Dios en este hermoso cofre de grandes
y grandes regalos que Dios tiene para ti y lo tiene para mí. Amén, gloria al Señor. De manera que el Espíritu Santo es la garantía de la palabra y la promesa de Dios en cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es una promesa de Dios, es la garantía de que somos sus hijos y es la garantía de que va a estar con nosotros, que no nos va a dejar, que Él va a estar ahí con nosotros si nosotros permanecemos en obediencia, buscando su rostro, buscando su presencia cada día. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 1, 21 al 22. Y dice así la palabra de Dios: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Amén, gloria al Señor, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Porque así como en una boda, ¿verdad? Se dan las arras como un compromiso que está haciendo esa pareja. Así el Señor nos da el Espíritu Santo como las arras. Es mi compromiso contigo. Y yo me comprometo a estar contigo, a cuidarte, a fortalecerte, a estar contigo en los momentos de angustia, de tristeza y también en los momentos de gozo. Él nunca nos va a dejar. Él lo prometió. Por eso nos sella con su Espíritu Santo. Y mira lo que dice también en 2 de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es poderoso, porque Él hace todas las cosas perfectas. Nosotros somos los que las torcemos, nosotros somos las que les damos un significado totalmente diferente al que está establecido en la palabra. Debemos de tener mucho cuidado, porque a veces por creernos muy sabiondos, torcemos la palabra. Debemos de tener mucho cuidado. El Espíritu Santo no nos los dio para andar haciendo esos espectáculos que muchos supuestos pastores o supuestos profetas o supuestos apóstoles andan haciendo. Mercadería con el Espíritu Santo, diciendo que por medio del Espíritu, que sanan, que sacan demonios, que ungieron trapitos, una bola de tonterías. Para eso no vino el Espíritu Santo. Si nosotros leemos la palabra de Dios, no vamos a encontrar esos espectáculos bochornosos que podamos decir, ay, es que Pablo pues hizo una gran campaña y luego tiró a todo mundo soplándoles y luego hizo esto y luego les aventaba su túnica y los tiraba. Eso no leemos en la palabra de Dios. Entonces, no hagamos y no nos dejemos embaucar por ese tipo de personas que tuercen la palabra de Dios para sacar un beneficio. Seamos hermanos entendidos. Estudiemos la palabra de Dios. No dejemos que nos engañen por no estudiar la palabra de Dios. No nos conformemos con nada más el domingo irnos a sentar en la iglesia, abrir nuestra Biblia y lo que recibimos y cerramos nuestra Biblia y vamos y la guardamos. Seamos gentes como las que se describen aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Como aquellos de Berea, que todo lo que recibían lo constataban con la palabra de Dios para ver si lo que les decían era verdad. Hagámoslo, hermano. Solamente así no caeremos en el juego sucio del enemigo. Porque acuérdate que dice la palabra de Dios que el mismo Satanás se viste de ángel de luz. Entonces, no nos asustemos, ¿verdad? De que hayan infiltrados en la iglesia apóstoles de Satanás o profetas de Satanás
o incluso pastores de Satanás, influenciados por él, hablando tontería y media, torciendo las sagradas escrituras, y nosotros a todo diciendo amén. Porque no nos tomamos el tiempo de estudiar la palabra de Dios, de ver si lo que verdaderamente el hombre que está ahí enfrente está de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que escuchemos tenemos que pasarlo por el filtro que es la palabra de Dios. Si lo que dijeron ahí enfrente o lo que me dijo el hermanito fulano no concuerda con la palabra de Dios, hagamos oídos sordos. Acuérdate que tu salvación está de por medio. Amén. Entonces, el mismísimo que nos ungió, dice aquí la palabra de Dios, quien nos ungió fue el mismo Dios. El mismo Dios fue quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. Tenemos que entender, amados hermanos, que el Espíritu Santo, hay quien dice, ¿verdad? Dicen los testigos de Jehová que el Espíritu Santo es una fuerza, es como un motor, no, una bola de tonterías que habla. No, mi hermano, el Espíritu Santo es una persona. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando Pablo, ¿verdad? Reprendió a los hermanos de Corintio que estaban haciendo tantas tonterías, que habían borracheras, que habían adulterios, que habían una serie de cosas. Pablo les dijo, no contristéis al Espíritu. Una fuerza, ¿verdad? No se puede entristecer, pero una persona se entristece, una persona se goza, y eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo entristecemos cuando hacemos cosas incorrectas, cuando decimos que somos cristianos y vamos y nos metemos a lugares que no debemos de meternos, contristamos al Espíritu Santo. En alguna ocasión les comentaba yo a unos hermanos, ¿verdad? Ya hemos sido sellados por el Espíritu. Y si vamos y nos metemos a un lugar indebido, el Espíritu Santo no se va a quedar afuera esperándonos en lo que nosotros salimos, no, el Espíritu Santo va con nosotros y lo contristamos porque estamos en un lugar inadecuado, estamos en un lugar impío, estamos en un lugar de maldición que a Dios no le agrada. Tenemos que buscar los lugares que a Dios le agrada, los lugares que Dios ha santificado para que estemos ahí. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona. Una de las verdades que determina profundamente nuestra vida en Dios es comprender que el Espíritu Santo es una persona con quien debemos aprender a establecer una relación. El Espíritu Santo no es una sustancia, no es una cosa y tampoco es simplemente la fuerza de Dios. Él es una persona y las Escrituras nos dan la evidencia de ello. Y lo vamos a ver con la palabra de Dios, para que podamos ver con la palabra de Dios, que podamos confirmar con la palabra de Dios que verdaderamente el Espíritu Santo es una persona. No es una cosa, no es una sustancia, no es una fuerza, sino que es la persona del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y las características del Espíritu Santo como persona son las siguientes. Vamos a ver 9 de ellas. La primera es que se le puede sentir. Podemos sentir al Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice en Hechos, capítulo 2. Del versículo 1 al versículo 4. Ya lo habíamos leído, vamos a volverlo a leer. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, ahí ellos pudieron sentir la presencia del Espíritu Santo, se posó sobre sus vidas de tal manera, ¿verdad? Vino a ellos de tal manera que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y si nosotros seguimos leyendo, eso te lo dejo de tarea, si seguimos leyendo, vemos cómo aquí la palabra de Dios habla de cómo ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, de tal manera que gentes que llegaron ahí y que buscaban escuchar la palabra de Dios, no hablando el hebreo o no hablando la lengua que se hablaba en ese momento, en ese lugar, comenzaron a escuchar el mensaje en su propia lengua y estaban entendiendo el mensaje del evangelio en su propia lengua. Aquellos hombres fueron bautizados en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les permitió hablar en una lengua humana, por ejemplo, no sé, en griego, a lo mejor, no sé, en alguna lengua que se estaba hablando en ese momento y que había gentes ahí y que a lo mejor, ¿verdad? Si estaban hablando el mensaje de la palabra de Dios, a lo mejor en griego o en hebreo, pero a lo mejor habría gente que hablaba otra lengua y el Espíritu Santo les dio esa lengua para que cada una de las personas que estaban ahí y que no hablaban ni el griego ni el hebreo, escucharan la palabra de Dios en su propio idioma, en su propia lengua. Entonces ahí vemos que fueron bautizados con lenguas humanas, lenguas para que aquellos que estaban ahí pudieran escuchar el mensaje de la palabra de Dios en su propia lengua natal. Entonces, ahí vemos, y también vemos que el Espíritu habla. Vamos a ver qué dice Hechos 10. Vamos a ver qué dice Hechos 10. Hechos 10, versículos 19 y 20. Dice así la palabra de Dios. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, si seguimos viendo en el 21, dice: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y dice en el 22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, que estos hombres fueron enviados a Pedro para que Pedro fuera a ver a esta persona, Cornelio, a su casa para hablar sobre el evangelio. Y aquí vemos también, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le habló a Pedro. Entonces podemos ver que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Aquí vemos al Espíritu Santo hablándole a Pedro y dándole instrucciones de lo que él tenía que hacer. También se entristece. Vamos a ver qué dice Efesios 4:30. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Te decía yo hace un momento, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona y se entristece. Cuando tú y yo hacemos cosas incorrectas, cosas que a Dios no le agradan, Él se entristece. Él está gozoso cuando nosotros buscamos el estudio de la palabra, cuando vamos a la congregación a gozarnos con los demás hermanos, con los demás miembros del cuerpo de Cristo.
Él se goza cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos tiempo con Dios, Él se goza, pero Él se entristece cuando desobedecemos a Dios, cuando hacemos aquellas cosas que a Dios no le agradan. Entonces, si no fuera una persona, no se entristecería. Vemos también que el Espíritu Santo tiene voluntad. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos 16, 6. Dice la palabra de Dios: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí vemos, ¿verdad? Dice, aquí vamos a hablar, dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Estoy leyendo desde el 3, que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y atravesando, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Pablo veía, ¿verdad? Que cada día el número de congregantes, de personas, ¿verdad? Que habían sido confirmadas en su fe, aumentaban en número cada día. Y dice que aquí atravesando Pablo por Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo que hablara la palabra de Dios en Asia. Entonces vemos también que el Espíritu Santo tiene voluntad, que toma decisiones y en un momento dado el Espíritu Santo nos dice, esto no lo hagas. O en momentos dados nos dice, haz esto porque es necesario que lo hagas. Por eso es importante que tengamos una relación constante con Dios para ser sensibles a la voz del Espíritu en nuestras vidas. También se le puede mentir al Espíritu Santo. Miren, veamos un caso en Hechos 5, 3. Dice Hechos, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí vemos a Pedro, ¿verdad? Reprendiendo a Ananías. Ananías y Zafira eran un matrimonio, ¿verdad? Y como muchas personas, ¿verdad? Que a veces nos apresuramos a prometerle cosas a Dios y no se las cumplimos. Así este matrimonio, ¿verdad? Dijeron, no, pues vamos a vender lo que tenemos y vamos a traer todo el dinero. Y una vez que vendieron aquella posesión, ¿verdad? Vieron, yo creo que se les hizo mucho o yo no sé, ¿verdad? Pero ellos sustrajeron una cantidad y la guardaron y nada más llevaron cierta cantidad. Y cuando llegaron, Pedro les dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Qué le estaba diciendo Pedro? ¿No me estás engañando a mí? Estás tratando de engañar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, sabía lo que había hecho Ananías y su mujer. ¿Y sabes cuáles fueron las consecuencias? Ellos cayeron muertos y fueron sacados fuera de ese lugar. Una vez que él murió, salió. Cuando llegó su esposa, quiso hacer lo mismo y también fue reprendida y también cayó muerta y salió. No podemos pasarnos de listos queriendo engañar al Espíritu Santo. Porque cuando eso hacemos, hermanos, estamos muertos espiritualmente y estamos haciendo una bola de tonterías diciendo, el Espíritu me dijo, el Espíritu me dijo que hiciera esto, el Espíritu me dijo que te dijera esto, cuando no es cierto. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos decirle al Señor una cosa, Señor, mira, sí, decía en una ocasión nuestro pastor, ¿verdad? Y es cierto. A veces decimos, ay, Señor, es que si tú me das un trabajo y yo gano tanto dinero, verás que yo voy a... Pero no es cierto.
Si cuando tenemos poco se nos hace mucho para ofrendar al Señor, cuando tengamos mucho se nos va a hacer mucho. No podemos apresurarnos a querer engañar a Dios. A Dios no vamos a poder engañarlo nunca. Amén, gloria al Señor. El Espíritu Santo nos enseña. Esa es una labor preciosa y maravillosa del Espíritu Santo. Mira lo que dice en Primera de Corintios 2:13. Dice la palabra de Dios, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, gloria al Señor. Eso es esto aquí que está diciendo Pablo, dice, lo cual también hablamos. Cuando nosotros hablamos llenos del Espíritu Santo, no hablamos con sabiduría humana, con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento. No, eso es hecho a un lado. ¿Por qué? Porque no estamos hablando con sabiduría humana, sino que enseñamos, dice, sino con las que enseña el Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que enseña y que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él va alineando lo espiritual a lo espiritual. Lo que el Espíritu necesita, eso lo va alineando conforme al Espíritu Santo, porque hay que recordar, dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y si se tienen que discernir espiritualmente, únicamente se pueden discernir por medio del Espíritu Santo. No es por sabiduría humana, no es por el conocimiento humano, no es porque tengas doctorados, sino es porque el Espíritu Santo es el que va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Gloria al Señor. Yo creo, amados hermanos, que hasta aquí nos vamos a quedar. Este estudio está precioso. Espero que sea de mucha bendición para ti, como lo es para mí, que el Señor nos enseñe por medio de su palabra que el Espíritu Santo es una persona y que no podemos entristecerla, que nos habita, que está en nosotros y que tenemos cada día que permitirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas para que cada día nuestra relación vaya siendo mejor con el Espíritu Santo y que además el Espíritu Santo pueda hacer su obra extraordinaria en nuestras vidas, de irnos llenando de la palabra del Señor por medio del estudio, por medio de nuestra relación, por medio de nuestros tiempos con Dios y vayamos cada día teniendo como consecuencia frutos del Espíritu Santo. Que la gente pueda ver en cada uno de nosotros el rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque cada uno de nuestros frutos serán de esos frutos que el Señor Jesús tuvo y que cada día que caminaba por todas las ciudades que iba, el Espíritu Santo saturaba su vida de tal manera que él ni siquiera cuando fue crucificado alzó su voz o dijo una maldición, sino que él aún oró por aquellos que lo estaban maltratando. Y Dios quiere que tú y yo comprendamos que en la medida que tú y yo tengamos esa verdadera relación con el Espíritu, entonces vamos a orar por el que nos maldice, por el que nos odia, por el que no nos puede ver, por aquel que sufre, porque tú vas de victoria en victoria y que busca hacerte mal porque el Espíritu Santo está en tu vida. Y entonces nosotros podremos orar por ellos, podremos bendecirlos,
podremos tener gozo aún en medio de la tristeza, aún en medio de los problemas, aún en medio de un luto, podamos tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios puede darnos a través de su Espíritu Santo. Hasta aquí nos quedamos el día de hoy. La próxima semana continuamos. Fue un placer enorme estar contigo, estudiar la palabra de Dios contigo. Para mí es una bendición. Vamos a orar para concluir este tiempo. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra, Señor, y podamos comprender, Señor, que tu espíritu, Señor, ese espíritu con el que tú nos sellaste, Señor, con el Espíritu Santo, no es para que hagamos tonterías, Señor, sino es para que llevemos a cabo, Señor, el trabajo que tú nos has encomendado como discípulos tuyos, Señor, para ir y hacer discípulos a las naciones, Señor, como siervos tuyos, Padre, que podamos cumplir, Señor, con esa comisión, con el poder y la autoridad, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender, a entender, Señor, que cada día, Señor, busquemos una relación con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos, Señor, cada día tener el comportamiento que tú tuviste, Señor, en esta tierra, Padre, siendo, Señor, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Padre. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Te pido, Padre de la gloria, que bendigas a cada uno de mis hermanitos, Señor, en la fe. Y te pido también, Señor, por aquellos amigos o amigas que fielmente se conectan, Señor, a esta estación Radio Jaí 104.3 FM, Señor, para escuchar estos estudios, Padre. Que ellos, Señor, sus mentes sean abiertas, Padre, y comprendan, Padre de la gloria, si es que aún no han hecho, Señor, su oración, Señor, de fe, que ellos vengan, Señor, al arrepentimiento, porque tú quieres, Señor, que todos procedan al arrepentimiento, Padre, porque tú no deseas que nadie se pierda, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, como está escrita, Señor, y solamente podremos entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, porque Él nos llevará a toda verdad, Señor, a todo entendimiento, Padre. Gracias te doy en esta hora, Señor, y te pido, Padre de la gloria, una bendición especial para mis pastores, Señor. Que tú les bendigas, que tú les guardes, Señor, que tú fortalezcas su vida espiritual, Señor, que ellos cada día sean mucho más sensibles a tu bendita voz, Señor, y que sigan, Señor, cumpliendo, Señor, haciendo aquello que tú les envías a hacer, que ellos lo hagan con gozo, Señor, para ti, Padre de la gloria. Te pido, Señor, por esta estación de radio que tú has puesto, Señor, en manos del pastor Héctor y su esposita Gisela. Bendícelos, Padre, dales entendimiento, sabiduría, Padre, para seguir administrando, Señor, esta estación de radio, Padre, donde se predica tu palabra, Señor. Yo te pido, oh Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que exponemos, Señor, la palabra, Señor, en esta estación. Que seamos hombres y mujeres, Señor, buscando tu presencia, buscando de tu espíritu, Señor, para no tergiversar tu palabra, Señor, sino que hablemos, Señor, lo que tu palabra dice, Señor, que no la torzamos, Señor, sino que hablemos tu palabra, la sana doctrina, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y te pido, Señor, también una bendición para mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la clase de siervos que tú esperas que seamos, Señor. Que seamos siervos, Padre, humildes, sencillos, Padre Santo, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene que ser exaltado, al único que tiene que ser adorado, el único que tiene que brillar, Padre. Nosotros no tenemos que brillar, Señor. Nosotros somos siervos tuyos, te adoramos y te servimos con gozo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por el maravilloso honor que me das, Señor, de servirte a ti, Señor, al único Dios verdadero, a Jesucristo, tu Hijo y mi amado Salvador,
y a tu Espíritu Santo con el cual nos has sellado. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, preciosos hermanos, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de fe. Dios es fiel, en calle Bronce, lote número 1, Colonia Joyas de Tizayuca. Ahí los esperamos los domingos a las 11:30 de la mañana para que juntos adoremos al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, nuestro amado Salvador, y gozarnos en el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. Te mando un abrazo con mucho respeto, con mucho cariño, y nos vemos la próxima semana. El Señor los bendiga, el Señor me los guarde, y nos estamos